desde la mirada en que vivimos en una época de la enfermedad del poder, de sentirse o creerse inmortal, la enfermedad de la burocracia, la enfermedad de la desorganización, de la rivalidad, de la disputa, la enfermedad de, en este caso, la murmuración, la enfermedad de esa rivalidad que destroza aviesamente por un lado y siniestramente por el otro, la enfermedad de la esquizofrenia, de la indiferencia hacia el prójimo, la enfermedad del endiosamiento hacia los líderes, pasando por un arribismo y un oportunismo severo, donde la pitutocracia y el nepotismo es pan de cada día, donde la corrupción hoy se está combatiendo gracias a la voluntad firme, férrea, investigativa, en este caso de la directora de la Contraloría General de la República. Esto desde la óptica del gobierno, de las Fuerzas Armadas y de orden y de seguridad pública, desde el espectro eclesiástico, religioso, político, etc. El Alzheimer espiritual. Seguramente una metáfora sumamente poderosa y oportuna. Irrisoria tal vez en algunos casos, pero el concepto de Alzheimer espiritual permite un análisis profundo y crítico de la sociedad chilena actual. Y quiero que preste atención porque a continuación les presento una estructura y un borrador de mi próximo libro, El Alzheimer espiritual, incluyendo las secciones clave para un impacto máximo, con referencias a la contingencia chilena y obviamente el rol de las instituciones que he mencionado. No la crítica, ni constructiva ni destructiva. El Alzheimer espiritual. Y como introducción, les comento al respecto de lo que estoy llevando a cabo, ¿no? La pregunta generalmente incomoda. ¿Estamos olvidando quiénes somos realmente y por qué existimos como nación o como institución? Me imagino que usted se lo ha planteado en más de alguna oportunidad. Mi tesis radica específicamente en las enfermedades sociales que recientemente enumeré, como por ejemplo la inmortalidad, la burocracia, la corrupción, el nepotismo, el arribismo, síntomas de esta pérdida de memoria ética y moral. Como desarrollo, en segundo término, los síntomas de la amnesia, es decir, como análisis crítico. Y tengo algunos ejes que he configurado para poder darle un mayor cuerpo a este libro, ¿no? Eje A, la enfermedad del poder, gobierno y líderes. Inmortalidad y al mismo tiempo endiosamiento, es decir, la creencia de que el cargo otorga superioridad moral y permanencia, llevando muchas veces sordera ante la crítica. Arribismo y oportunismo, pitutocracia y nepotismo, el olvido del mérito y el servicio público a favor de lazos personales. Chile se rige por el a quién conoces. Ahí está el pituto claro. En lugar de
¿qué puedes aportar o cómo yo puedo aportar como eje B la enfermedad de la gestión? Y en este caso tenemos la burocracia y la desorganización. Pan de cada día. La burocracia como laberinto y excusa, no como orden. La desorganización, estimadas, estimados, que paraliza el bien común. El olvido de que el fin del Estado es servir, facilitar, ayudar, coadyuvar a las personas, no a los procedimientos, que es otra cosa. Sin embargo, todo esto es tan nefasto. Eje C, la enfermedad de la comunidad, una sociedad con moral, con o sin moral o amoral. ¿Cómo lo debemos entender? Murmuración y rivalidad. Ahí está la esquizofrenia social. ¿Se da cuenta? La polarización extrema. Vivimos en la esquizofrenia ética. Así de simple, con todas sus letras, como señalan algunos análisis de corrupción en Chile, donde se condena, obviamente, lo que se practica. Y presta atención, se condena lo que se practica. Así es, indiferencia hacia el prójimo. La pérdida de la empatía, que suscita sinergia, indudablemente, especialmente visible en la política y la gestión pública. Solamente se participa para la foto. Estamos trabajando para usted. Por ejemplo, el tema de las listas de espera. Problemas de vivienda, problemas de seguridad, problemas de educación, problemas de salud, etc. Como eje D, la corrupción como metástasis. Instituciones clave. Caramba. Mencioné la lucha contra la corrupción y entre ellos el narcotráfico. Reconocimiento a la voluntad investigativa de la directora de la Contraloría General de la República o la institución de control en general en sí, como el fármaco que intenta reactivar la memoria institucional, pero evidentemente enfatizando que la solución no es solo legal, sino espiritual y moral. Ahora bien, señalé recientemente la crisis de fe en las Fuerzas Armadas, de orden y de seguridad pública, y ni hablar de la poca credibilidad eclesiástica, que por un lado afectó a la nación, al país, gracias al ex sacerdote Caradima, y por el otro lado fehacientemente y sin contradicción alguna, porque fue Vox Populi lo que afectó al país gracias al obispo Durán. Y como si fuera poco, crisis en fracturas y corrupciones en el ámbito de la política, como resultado directo de este Alzheimer espiritual, donde evidentemente el propósito, que es servir, proteger, guiar, dirigir, se borra o simplemente se anula. Caramba, es complejo, ¿no? Tercer punto importante como conclusión, la terapia de la memoria.
Y aquí es importante prestar atención porque hay un llamado a la acción. O sea, recuperar la memoria. ¿Cuál es el recuerdo fundamental que debemos restaurar? El interés general sobre el particular, en este caso hablando un poco acerca del principio de probidad, de acuerdo al artículo 8º de la Constitución Política de la República de Chile. Estimadas y estimados, la curación es colectiva. La lucha contra el Alzheimer espiritual no es una ley más, sino una decisión personal y comunitaria de recuperar el temple, el coraje y la solidaridad, valores tradicionales nuestros como chilenos. ¿No es verdad? ¿O me equivoco? Pero tengo un mensaje que es un mensaje final para que usted se vaya enganchando con esta temática. El Alzheimer espiritual solo avanza si yo le permito, si lo dejamos. Es hora de despertar la conciencia ética chilena. Así de simple. El Alzheimer espiritual, es decir, la pérdida de la memoria, la pérdida de la ética en Chile. Y es por eso que en esta introducción, como diagnóstico, quisiera, distinguidas y distinguidos ciudadanos, amigas, amigos, que a través de Facebook Live, entre tú y yo, quisiera proponerles en esta oportunidad una reflexión tal vez incómoda, pero necesaria. No hablaré de cifras económicas, ni estadísticas de seguridad, sino de una enfermedad mucho más profunda que carcome el alma de nuestra república. Tampoco hablaré de educación, que esa es otra temática altamente compleja. Me refiero especialmente a lo que es el Alzheimer espiritual. El Alzheimer, como sabemos, indudablemente y sin discusión alguna, borra la memoria absoluta, desvincula a la persona de su propia historia. El Alzheimer espiritual es el olvido colectivo de nuestros principios fundacionales. El olvido de que el poder es servicio, de que la ley es un marco ético y de que el prójimo no es un rival, sino la razón de ser, en este caso, de lo que conformamos nosotros como sociedad, como comunidad. Esa es la razón de ser de nuestra nación. Ahora, si miramos, por ejemplo, nuestro entorno, este diagnóstico se manifiesta indudablemente en una serie de síntomas que hemos normalizado. Esa es la palabra. Los conocemos todos, en cada rincón del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de orden y de seguridad pública, de la Iglesia y de la política. La enfermedad del poder que se cree, escuche bien, inmortal. La burocracia que en cierta forma asfixia a la murmuración, que la palabra correcta es envenena. La indiferencia que congela. La mentira que hiere, que destruye. Todos estos son signos evidentes de una sociedad que está perdiendo la memoria, así de simple, que está perdiendo sus valores
esenciales. Por las requete flauta, ¿verdad? Pero hay un desarrollo también dentro de todo esto, como análisis de los síntomas chilenos. El primer síntoma visible es la enfermedad del endiosamiento a los líderes y la creencia de la inmortalidad en el cargo. Fíjese bien y escuche. Cuando un líder en cualquier esfera política, eclesiástica, militar, etc., olvida que es temporal, que es pasajero y que su autoridad le fue confiada o conferida, no otorgada por designio divino, aunque hay casos excepcionales, como el caso de los religiosos, ¿no? Comienza a desdibujar la línea entre el interés público y el capricho personal. ¿O me equivoco? Y eso sucede en todas las esferas. Esto se traduce inmediatamente en el reino del arribismo y del oportunismo. Si él lo hizo, yo lo haré mejor. Si él pudo, yo también. Donde la pitutocracia y el nepotismo se convierten en el pan de cada día, en el Chile de hoy. A menudo la pregunta clave ha dejado de ser: ¿es usted el más idóneo para el cargo? Para convertirse en ¿a quién conoce usted? Ahí estamos claros con el tema de la pitutocracia, ¿no? O del nepotismo. Estamos reemplazando la meritocracia por la dedocracia, por la parentocracia, y con ello estamos desmantelando la confianza y la esperanza de, en este caso, las nuevas generaciones. Hemos marcado presencia, escribimos la historia, pero ¿qué huellas dejaremos? Miremos ahora el aparato estatal, la enfermedad de la burocracia que se convierte en el peor enemigo de la eficiencia, de la eficacia, de la ética, de la probidad, de la transparencia. Los procedimientos que debieran ser herramientas para un buen servicio se transforman en verdaderas trincheras, en excusas para el no hacer y en la cuna perfecta, escuche bien, para la desorganización. El resultado es la indiferencia hacia el prójimo, donde el ciudadano se convierte, la persona se convierte en un número más, en un elemento más, y la urgencia humana se pierde evidentemente en la montaña de papel. Y usted lo ha visto seguramente, currículum tras currículum, ¿verdad? Y muchos al tacho de la basura. Pero quizás el síntoma más grave es la metástasis de la corrupción. No es solo el robo de recursos, eso es un pelo de la cola. Es el robo de la fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y aquí debemos ser claros. La corrupción es la anulación absoluta, escuche bien, del principio de probidad. Es la amnesia que borra en este caso el recuerdo de lo que versa en el artículo 8 que recientemente les compartí de nuestra Constitución, el cual nos obliga a anteponer
el interés general por sobre el interés particular, el interés personal. Y eso es importante, que nosotros tengamos claridad a este respecto. Hoy, la lucha contra este Alzheimer espiritual encuentra un aliado, y un aliado invaluable y valiente: la voluntad investigativa y de fiscalización fundamental. Reconozco en este momento la crucial labor de la directora de la Contraloría General de la República, la señora Dorothea Pérez Gutiérrez, y de otros organismos de control, de todo su equipo de trabajo, que con esmero, en esta actitud laboriosa, investigativa, nos obligan a recordar la ética perdida. Pero, insisto, el control es un fármaco, o sea, un remedio, pero no es la cura, no es la sanidad total, no es la restauración total. La cura exige sanar la esquizofrenia, esa esquizofrenia que nos habita y que nos corroe, esa doble moral que permite condenar en público la corrupción que se practica en privado, como el religioso, por ejemplo, sorprendido saliendo de un motel, y la complicidad de los que callan. Decir la verdad a quienes entienden muy mal las cosas es originariamente divulgar una falsedad, y que evidentemente exige más aún silenciar la murmuración de la rivalidad estéril, que nos distrae, por supuesto, mientras los problemas reales se profundizan, y así se cambia la conversación automáticamente. Y pasemos al otro tema. Así está sucediendo en la actualidad. Y como conclusión, la terapia de la memoria. ¿De qué estábamos hablando? Del Alzheimer. El Alzheimer espiritual nos ha hecho olvidar tres pilares fundamentales. Olvidamos, por un lado, la misión, que el propósito de nuestras instituciones, sea en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, en la Iglesia, es el servicio y la protección, no la acumulación de poder o de riquezas. Y eso es fundamental. Otra cosa que olvidamos es el valor del otro, de mi próximo o prójimo, que la empatía es el motor de la política, y no podemos construir una nación sobre la base de la indiferencia. Aportas las parlamentarias y las presidenciales, ¿cierto? Hoy por hoy hay una situación altamente compleja. Pero permítame decirles que estamos olvidando también la historia, que el temple y la grandeza de Chile a lo largo de su historia se han forjado en la unidad, en la nobleza y en el coraje, y no en el egoísmo y la pequeñez. Señoras, señores, con todo respeto, la terapia para el Alzheimer espiritual no se encuentra en una nueva ley, sino en el despertar de nuestra conciencia ética. Se encuentra en la decisión
total, absoluta, personal de cada persona, de cada individuo, de cada ciudadano, de cada funcionario, de cada líder, de cada pastor, de cada sacerdote, de cada miembro de las Fuerzas Armadas y de orden y de seguridad pública, de cada persona. Y es preciso de dejar de lado la ambición ciega y recordar la nobleza del servicio. Como dijo Cristo, no vine a ser servido, sino a servir. Chile es un país que se ha levantado de una infinidad de desastres naturales y crisis históricas, pero ninguna catástrofe es más peligrosa que la pérdida de la memoria. Y por ahí tengo algo escrito con respecto a la pedagogía de la memoria, pero quiero hablar de la memoria moral. Y no voy a dar una cátedra, ni tampoco me la voy a dar de moralista, pero es hora de que las instituciones y cada uno de nosotros hagamos un mea culpa. Tomemos la firme determinación, en este caso, de recordar quiénes somos realmente. ¿Por qué estamos aquí, en este país, en esta nación, Chile? ¿Y para quién trabajamos? Solo así restauraremos la fe y la dignidad de nuestra nación. Espero que este tema, que próximamente saldrá a la luz, coadyuve en cambiar la historia de nuestro país. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.